el hermano Álvaro, ¿verdad? Si le pusieron atención y si han puesto atención todos estos domingos sobre el capítulo 2, es uno de los pasajes más duros que están en la Biblia, porque dice cosas y juicio que no debemos pasar por alto, y ese pasaje está ahí por algo. Yo no sé si ustedes conocen a Jan Hus. Jan Hus, ¿lo han escuchado alguna vez? Si ustedes se ponen a estudiar un poquito de la historia de la iglesia, cosa que tuve que hacer un poco, está esta persona que vivió en el siglo XIV, a principios del siglo XIV. Y si ustedes se ponen a estudiar un poquito cómo era ese siglo, estamos hablando de la época medieval, donde usaban espada, escudo, vivían en la época feudal, de los señores feudales. Y Europa central en ese tiempo vivía bajo una sombra, la sombra de la iglesia. Esta era la iglesia que debió haber sido la iglesia de Cristo en un principio, pero algo fue pasando. El Papa, en vez de ser un faro espiritual para las personas, lo que fue, se había convertido en una estructura jerárquica, política, económica, incluso hasta militar. Tenía tanto poder la iglesia que podía movilizar tropas. Los cargos eclesiásticos, hermanos, no se hacían, por supuesto, como lo hacemos nosotros. Los compraban o los vendían. Los sacerdotes en ese tiempo vivían con lujos. No todos, pero los que tenían puestos importantes vivían con lujo, mientras que la gente, los campesinos, ante el rubro, los trabajadores, o lo que seríamos nosotros en ese tiempo, seríamos campesinos. Ellos vivían bajo una ignorancia espiritual. Ayer le comentaba a mi esposa que ni siquiera podían entender lo que se predicaba en los cultos, porque los sacerdotes lo hacían en latín. Y estas personas, los campesinos, la gente común, no sabían ni siquiera leer ni escribir su propio idioma, menos latín. Entonces vivían bajo una ignorancia espiritual. Los sacerdotes incluso vendían indulgencias para sacar a sus seres queridos que ya habían muerto del purgatorio. No sé si usted sabe lo que es el purgatorio, me imagino que lo han escuchado. Y así se vendía lo que era la cruz en ese tiempo. Era una oscuridad en la iglesia, había oscuridad en la iglesia. Pero hermanos, siempre Dios en su misericordia ha levantado y ha guardado un remanente. Siempre. Y en ese tiempo, en ese reino que era Bohemia, que es la actual República Checa, el Señor levantó un predicador, un teólogo, un rector de la Universidad de Carolina de Praga en ese tiempo, llamado Jan Hus, o Juan Hus, o Jan de Hussitz. Esa persona, hermanos, anunció que muchos líderes religiosos habían usado el nombre de Cristo para enriquecerse y controlar las masas. Usted no se imagina el poder que tenía la iglesia en ese tiempo, y que se levantara un hombre diciendo estas cosas producía un cambio radical. De partida, las iglesias en Praga, producto de este predicador, se comenzaron a llenar, porque la gente pensaba lo mismo que él. Pensaba que la iglesia estaba corrompida. Y él predicaba acerca de que la iglesia se había enriquecido y solo quería controlar las masas. Él no negaba a la iglesia, por supuesto, porque la iglesia es de Cristo. Él no la negaba, él quería purificarla. Él quería llamarla al arrepentimiento y a volver a la verdad del Evangelio. Era un hombre, y fue un hombre muy, muy valiente. Hus denunció que muchos líderes religiosos usaban el nombre de Cristo para enriquecerse. Pero en lugar de escucharlo, usted sabe lo que pasó. ¿Qué hizo el clero? ¿Qué hizo la iglesia en ese tiempo? La jerarquía religiosa. Lo acusaron de herejía, por supuesto. Lo citaron a un concilio de Constanza con la ayuda del rey de ese tiempo. Y le prometieron protección, pero allí fue arrestado, fue juzgado
y fue condenado por predicar lo que la Biblia dice. Eso fue lo que pasó. Y en 1415, Jan Hus fue quemado vivo. Fue quemado vivo. Y mientras ardía en la hoguera, hay un relato que dice que Jan Hus oró, que Jan Hus cantó y que dijo: hoy asáis un ganso. Su apellido Hus en checo es ganso. Él dijo: hoy asáis un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne que no podrán quemar. Y algunos piensan que esta fue una profecía, y muchos la vieron cumplida en Martín Lutero, porque 100 años después vino Martín Lutero, en Wittenberg clavó las 95 tesis. Todos saben quién es Martín Lutero, tal vez no saben quién era Jan Hus, que estuvo 100 años antes. Y un poco tiempo antes estuvo John Wycliffe. ¿Ve? El Señor siempre ha preservado su palabra, el Señor siempre ha preservado un remanente dentro de la iglesia. ¿Qué lo mató, hermanos? ¿Quién lo mató? ¿Fue el mundo? ¿Fue el mundo? ¿Fue la persecución? No, fue la iglesia. La iglesia lo mató. Y fue una iglesia infiltrada, hermanos, por dentro, desde adentro. Una iglesia donde la verdad fue cambiada por codicia. Una iglesia donde el púlpito fue usado como un trono. Y una iglesia donde la cruz fue usada como una moneda de intercambio. Y muchas veces nosotros pensamos que el peligro está fuera de la iglesia. El mundo, la persecución, los ataques del diablo. Pero la Biblia dice que uno de los mayores peligros que enfrenta la iglesia viene desde adentro. Y lo hemos aprendido durante estas 3 últimas predicaciones, o 2 últimas predicaciones. De personas que se infiltran, hermanos, que hablan como nosotros, que parecen uno de nosotros, pero no lo son. Pedro no escribe este capítulo para escandalizar, porque es un capítulo duro, sino para despertarnos. Por eso lo escribe. El juicio de Dios no es solo para los que niegan a Cristo externamente y abiertamente, o sea, las personas del mundo, las personas que están afuera, sino también para los que usan internamente como un medio para su beneficio personal. Para ellos también es el juicio. Entonces la pregunta que surge primero es: ¿estamos despiertos ante este peligro? ¿Estamos conscientes de este peligro? ¿O hemos asumido que todo lo que brilla en la iglesia es oro espiritual? Bueno, este es el propósito de esta carta. Es para alertarnos. Y antes de comenzar a ver lo que nos concierne, versículo 10 en adelante, voy a orar, ¿ya? Acompáñame a orar. Padre, te doy gracias porque eres bueno, Padre, porque eres misericordioso, porque has preservado tu iglesia. Y vemos tu gracia en toda la historia. En cada parte, Señor, de la historia siempre estás tú. Por más oscuro que sea el contexto, por más oscuro que sea la humanidad y el enemigo, siempre preservas tu iglesia, Señor. Te damos gracias por eso, porque por misericordia hemos alcanzado salvación. Por misericordia has guardado tu palabra y por misericordia has guardado tu iglesia. Gracias te damos, te pido que pueda ser un tiempo de reflexión, de alerta, Señor, de despertar también si es que hemos estado durmiendo, y que nuestro corazón siempre cambie, Señor, que es lo que importa. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme a la carta de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo abre Pedro esta carta? Si usted se recuerda, Pedro abre esta carta con una afirmación contundente. Él dice:
Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que el peligro no es de afuera. Ya no está sentando las bases diciendo de que el peligro es de adentro. Y ahora los versículos del 10 al 13, si usted me acompaña, nos revela el carácter oculto de estas personas, de estos hombres que se infiltran en la comunidad de la fe. Y este punto, hermano, no es una acusación contra los que están afuera, repito, sino una advertencia urgente para los que están dentro de la iglesia, para nosotros. Dice el versículo 10, desprecian el señorío y no temen decir mal de las potestades superiores. Hay una rebeldía que se viste de autoridad espiritual. Pedro describe una actitud que hoy también se disfraza de libertad espiritual, pero que en realidad es una arrogancia disfrazada. Esta gente no se ajusta a nadie, no se sujeta a nadie, ni a Dios, menos a su palabra y mucho menos a las autoridades que el Señor ha dejado. Se presentan como iluminados, como líderes con revelación, pero lo que tienen es un corazón soberbio y que usan la espiritualidad para no rendir cuentas a nadie. ¿Y cómo podemos identificar a estas personas? ¿Cómo los podemos conocer? Cuando alguien dice cosas como, yo solo sigo a Cristo, no a los hombres. ¿Han escuchado eso alguna vez de alguien? Sí, lo he escuchado. Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? No quieren rendir cuentas a nadie. Hermanos, el contraste de esto nos dice que la verdadera espiritualidad se somete a Dios y al orden establecido por Él. No lo desprecia, no desprecia su orden. Versículo 12 dice, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción. Que vemos que hay instinto en lugar de discernimiento. Y esta es una imagen cruda. Pedro no está insultando, no es que esté insultando a estas personas. Él está declarando una verdad que es espiritual. Estas personas, estos falsos, no operan en el espíritu, sino por instintos. Eso es lo que está diciendo. Es decir, sus decisiones, su predicación, sus motivaciones no vienen de la oración ni la palabra, por supuesto. Vienen del estómago, del deseo, del orgullo. Han perdido el discernimiento moral. No distinguen entre lo santo y lo profano. Actúan por impulso y su destino es ser destruidos como las bestias que viven por instinto. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y esto es grave, por supuesto. ¿Sabe por qué es grave? Porque cuando un líder opera de esta forma, sin discernimiento, arrastra con él a quienes le siguen. Usted lo ve por todos lados, en todas las iglesias. Versículo 13 dice, se recrean en sus errores mientras comen con vosotros. Se recrean en sus errores mientras comen con vosotros. Hay una corrupción, y no es una corrupción cualquiera, es una corrupción descarada, hermanos. Porque incluso aparentan comunión. Y aquí está lo más doloroso. Lo más doloroso es que no están lejos del cuerpo de Cristo. Están en la mesa. Están en la mesa. Participan de la iglesia, participan de la comunidad, aparentan ser hermanos, pero viven en pecado abierto y se deleitan en ello. Se deleitan en ello. Pedro los llama manchas e inmundicias. Así los llama. Están contaminando todo lo que deberían ser santos. Todo. Y esto debería confrontarnos. ¿Por qué nos debería confrontar?
Porque ¿cuántas veces hemos confundido comunión externa con una comunión verdadera, espiritual? ¿Cuántas veces hemos tolerado por amistad o por prestigio o porque pensamos en el cargo a personas que son manchas en la mesa del Señor? Somos responsables. El primer peligro, hermanos, de los falsos maestros es su presencia silenciosa pero destructiva dentro del cuerpo de Cristo. Pero Pedro no se detiene en la superficie, sigue hablando de ello. Dice, Pedro quiere que la iglesia vea el motor interno, qué los motiva, la raíz que impulsa toda su actividad espiritual falsa. Y lo que mueve a estos hombres, hermanos, no es el amor por la verdad, por supuesto que no. No buscan ganar almas, quieren ganancia, eso es lo que quieren. Versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Pedro va más allá de sus acciones visibles. Describe una esclavitud que es interna. Estos falsos maestros no pueden parar de pecar. No pueden, porque han entrenado, dice la Escritura, su corazón para desear lo que es prohibido. Y la expresión, hermano, es el corazón habituado. Significa literalmente ejercitado como un músculo entrenado. Eso es. Sus corazones se ejercitan en la codicia como un atleta se ejercita en su disciplina. No es una caída ocasional, y de aquí quiero que empecemos a entender esto. No es una caída ocasional, es una práctica deliberada. Eso es lo que es. Sus ojos no están puestos en Cristo ni en la santidad. Están llenos de adulterio, es decir, ven a las personas como objetos de placer o de provecho. Y esto los lleva a seducir a las almas inconstantes, a los débiles, a los nuevos en la fe. Donde debería haber un pastor guiando a los corderos, hay un lobo rapaz esperándolos. Aquí Pedro pone un ejemplo bien práctico del Antiguo Testamento. Versículo 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí Pedro menciona a Balaam y lo deja como un símbolo eterno del líder espiritual corrompido. ¿Han leído el Antiguo Testamento acerca de Balaam? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Está en Números capítulo 22 al 24. ¿Quién era Balaam? Que no les voy a hacer leer el pasaje. ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta que sabía quién era Dios y podía oír su voz. Para ser profeta tenías que oír la voz de Dios. Pero también era un hombre que no podía resistir el brillo del oro. Aceptó colaborar con el enemigo de Israel a cambio de una recompensa. Y fue capaz de pronunciar bendiciones correctas que Dios le había dado al pueblo, pero con un corazón vendido. Con un corazón vendido. Pedro dice, estos falsos, refiriéndose a los falsos maestros, son igual que él, igual que Balaam. Pueden tener un mensaje correcto, pero su motivo es el premio de la maldad. Aman lo que pueden obtener, no a quien deberían servir. No aman a Dios, no aman al Señor. Y el problema de estos hombres no es teológico solamente, hermanos, es moral. No es que no sepan la verdad, es que la vendieron. Vendieron la verdad, se lucran con ella. Versículo 16, Pedro, hablando de la misma historia, dice, fue reprendido, hablando de Balaam, por su iniquidad. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
Y esta es una de las escenas más sorprendentes de toda la Escritura. Cuando un asna ve más que el profeta. Un asna. Un animal que advierte el peligro que Balaam no puede ver. Es sorprendente. Es sorprendente. Y Pedro lo usa aquí para decir, así de ciegos son estos falsos. Una bestia sin entendimiento tiene más luz espiritual que ellos. ¿Cómo es posible? Una bestia de carga ve más que ellos. La frase que se utiliza aquí, la locura del profeta, no es una exageración, es exactamente eso, locura. ¿Saben por qué? Porque Balaam sabía quién era Dios. Y sabía que Dios no quería que fuera, pero fue. Incluso vio un ángel esperando, listo para matarle. Y aún así siguió deseando la recompensa. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es eso si no es locura? ¿Ves tu final? ¿Ves que te van a matar y aún así sigues deseando la recompensa? ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Es locura. Y esta es la necedad del corazón codicioso, hermanos. Sabe lo que está mal, pero no puede soltarlo. No puede. Hasta aquí, hermanos, Pedro ha desnudado el carácter y también la motivación de estas personas, de los falsos maestros. Son rebeldes, viven por instinto y aman la codicia más que a Dios. Pero ahora nos muestra cómo operan. ¿Cómo logran atraer a otros dentro de la iglesia? ¿Cómo es posible que muchos los escuchen, los oigan y hasta los admiren? Y Pedro lo deja claro. Versículo 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Aquí hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción. ¿Cómo es posible que prometan libertad y son ellos mismos esclavos? Y saben que esta contradicción no es cualquier contradicción, es una contradicción mortal. Prometen libertad espiritual. Ellos te dicen, no necesitas reglas, no necesitas someterte. Dios quiere que seas feliz, libre. Pero ellos mismos no son libres. Están esclavizados por sus deseos, no obedecen al espíritu sino a su carne. Hermanos, el evangelio falso siempre te va a decir, habla de gracia sin arrepentimiento. Habla de fe sin obediencia, enseña de Cristo sin cruz. Siempre te va a decir eso el evangelio falso. Por eso es que es necesario que nosotros prediquemos como es el evangelio, sin dejar la cruz de lado, ni la justicia. Pedro dice, hablan de libertad, pero sus cadenas suenan mientras predican. Eso es lo que está diciendo. Son como fuentes sin agua. Versículo 17 dice, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. ¿Qué es una fuente sin agua, hermanos? No es nada, es una promesa vacía, eso es lo que es. ¿Y qué tan peligroso puede ser esto? Cuando alguien llega con sed a una fuente que no tiene agua, ¿qué es lo que espera? Ser aliviado, ¿verdad? Ser saciado. Pero estas fuentes no tienen agua, o sea, no encuentran agua estas personas y dejan a las personas más secas, más cansadas, más rotas. Pedro está diciendo que estos líderes no dan vida, no edifican, no nutren. Son desiertos disfrazados de manantiales. Y no solo eso,
dice que son nubes empujadas por la tormenta. No tienen dirección, no traen lluvia, solo anuncian juicio. Versículo 18 dice que seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Y este detalle es fundamental. No buscan a los maduros en la fe. No discuten con los firmes. ¿Buscan a quiénes? A los nuevos. No solo los nuevos, hermanos. Y esto también es para la iglesia que lleva años aquí. Buscan también a los inconstantes, a quienes no se nutren diariamente de la Escritura. No basta con que tú te sepas al revés y al derecho este peligro y esta alerta que te hace Pedro. No. Cualquier persona que deje leer la Escritura ya es vulnerable. Y también seducen a los débiles, a los que verdaderamente habían escapado. Esto es interesante, tuve que investigarlo y ver qué significaba realmente. ¿Quién eran los que habían escapado? Verdaderamente habían escapado. Eran personas que realmente se acercaron buscando a Cristo, genuinamente. Habían escapado de los que estaban o de los que viven en error, o sea, del mundo, habían escapado del mundo buscando a Dios. Eran personas que genuinamente estaban buscando. Eran nuevos. Aquellos que estaban comenzando a buscar a Cristo. Y estas personas los seducen por medio de los deseos de la carne. Les ofrecen una fe sin lucha, un camino sin cruz, un evangelio sin renunciar a nada. Eso es lo que les ofrece. Es un camino fácil. Y es trágico, realmente trágico, porque el que recién escapa del error es especialmente vulnerable y necesita verdad, hermanos, no espectáculo como nos enseñaba el hermano Jonathan hace un par de domingos. Ahora Pedro entra en el punto más sobrio de todo el pasaje, de todo este capítulo, en mi opinión. Ya hemos visto quiénes son estos hombres que los mueve, cómo engañan, pero aquí el apóstol declara la sentencia de Dios. No solo hacen daño, sino que su fin, esto es muy terrible, su fin es peor que su principio. Y esta parte del sermón debería despertar un temor reverente de parte de nosotros, la iglesia. Porque muestra que el juicio de Dios no es como un rayo repentino, sino que es el resultado justo de una rebelión voluntaria y consciente. Versículo 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Para mí este versículo es la cúspide teológica de este capítulo. Pedro no habla de personas ignorantes. Habla de personas que conocieron el camino de justicia, que escaparon externamente del pecado y que estuvieron cerca del evangelio, pero no fueron regenerados, no nacieron de nuevo. Y al regresar al pecado de forma consciente y voluntaria, su estado se vuelve peor que antes. Se vuelve peor que antes. Tal vez ustedes se preguntan, pero ¿por qué se va a volver peor? Hermanos, porque rechazaron lo que habían conocido. Porque su rebelión ya no es ignorante, sino deliberada.
Es consciente, porque después de estar tan cerca, desprecian al único que podía salvarle la vida, al Salvador. El juicio más severo es reservado para quienes pisan la verdad que una vez sostuvieron. Y eso es triste. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia y no para buscar otra iglesia, sino que para vivir libremente? Pero escucharon, compartieron, saben de la verdad y hoy la están pisando. No solo la verdad, sino que el mismo Salvador, que es la verdad. Versículo 21 dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Y Pedro aquí no está hablando de alguien que tropezó por debilidad. No. Está hablando de personas que conocieron la verdad, pero luego la abandonaron voluntariamente. ¿Qué implica esto? Tuvieron la oportunidad, escucharon la palabra, participaron de la iglesia, de su comunidad, y aún así decidieron no obedecer. Pedro no está diciendo que perder la salvación, no está hablando aquí de perder la salvación, para que nos quede muy claro, y lo vamos a seguir viendo. No habla de perder la salvación, está diciendo que estos nunca fueron verdaderamente salvos. Yo sé que es un juicio severo pararme acá adelante y decir esto. No son mis palabras, hermanos. Pedro lo está diciendo. Nunca fueron verdaderamente salvos. Y peor aún, su apostasía es la prueba final de eso. Su apostasía lo prueba. Versículo 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y Pedro concluye este pasaje, este capítulo, con dos imágenes fuertes, casi grotescas, podríamos decirlo. Pedro no lo hace por pura retórica, no puso esto aquí por retórica, sino para mostrar una verdad clave. El regreso al pecado demuestra que nunca hubo un cambio de naturaleza. Es eso. Por eso les dije, yo no soy nadie para decir o emitir juicio en que si alguien tiene la salvación o no. Sus obras lo demuestran. Y Pedro lo deja claro. El regreso al pecado demuestra que nunca hubo un cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque el perro vuelve al vómito, porque sigue siendo perro. La puerca, aunque lavada, sigue siendo puerca. No hay otra interpretación o hay que buscar la quinta pata al gato para entender esto. Es eso lo que nos está diciendo Pedro. La limpieza externa, hermanos, no transforma tu vida interna. No fueron regenerados, no fueron convertidos, no nacieron de nuevo. Fueron reformados moralmente, pero no regenerados espiritualmente. Tú puedes formar a una persona, puedes enseñarla a vivir en una iglesia y bajo la ley de Dios. Pero hermanos, eso no sirve de nada. Y esto es lo que sella su condenación. No es que cayeron, no estamos hablando de personas que caen. Es que regresaron naturalmente a lo que siempre amaron. Esas son estas personas. Hermanos, sería bueno que empezáramos a leer cada vez el capítulo entero que se va a tratar, o incluso anunciar tal vez el pasaje que se va a predicar para que puedas prepararte y leerlo. Si lees el capítulo 2 completo, de principio a fin, te vas a dar cuenta que no es un capítulo fácil. No es un capítulo suavecito. Todo este capítulo y este pasaje en particular grita: cuidado, iglesia, con el engaño. Cuidado con el corazón que no ha sido regenerado.
con la vida que no ha nacido de nuevo. Por eso, antes de concluir, necesitamos también ver que este pasaje nos empuja a buscar también. No es solo una advertencia. El hermano Carlos la semana pasada concluyó con el versículo 9. Después de toda esta oscuridad que Pedro habla en el capítulo 2, de todas estas cosas malas y advertencias y las características, etc., uno podría preguntarse entonces, ¿quién va a ser salvo aquí? Pareciera que nadie se salva. Y la respuesta no está en ser mejores que estas personas falsas, por supuesto, ni en confiar en nuestra vigilancia o nuestra disciplina. La respuesta está en el Evangelio, en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pedro no deja este capítulo sin esperanza. Como les dije, sería bueno que lo leyeran, porque hay una luz. Es como si vieras un cielo muy, muy nublado, con nubes negras, pero de repente se abre un pedacito de luz. Vaya al versículo 9. ¿Qué dice? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Podríamos tomar eso y decir que esta es la única parte positiva del pasaje, o la única parte bonita que tiene el pasaje. Y no es un versículo decorativo, hermanos. No está por decoración. Es un ancla de esperanza en medio de un juicio real. Eso es lo que es. Pedro nos ha mostrado cómo actúan los que están destinados a la destrucción, pero también nos recuerda que hay un grupo que está siendo librado. En la introducción ya les hablé que el Señor siempre preserva a su iglesia, siempre. Cuando Pedro dice que los falsos abandonaron el camino de justicia, no habla de un camino de ética. El camino de justicia no es un camino de ética, habla de Cristo mismo. Porque fue Él quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Rechazar este camino no es rechazar reglas morales, es darle la espalda a una persona viva que murió por nosotros. La salvación no pertenece o no es pertenecer a una iglesia o a la membresía, no es firmar el libro con tanta ansia que algunos queremos, ¿cierto? O quisiéramos. Ni tampoco reformar tu conducta, porque eso se puede aprender, como les dije. La salvación es, como dijo el hermano Carlos la semana pasada, es conocer, amar y seguir a Cristo. Eso es la salvación. Los falsos maestros y los engañados terminan en juicio porque rechazan la verdad. Pero el verdadero evangelio no solo te dice lo que mereces, no solo te anuncia juicio. El verdadero evangelio te anuncia que Cristo recibió ese juicio en tu lugar. Hermanos, en la cruz, Jesús fue tratado como un falso. Fue crucificado por hereje. ¿Para qué? Para que los falsos puedan ser tratados como justos. Él no vivió o no volvió al vómito. Él no vivió por codicia. Él no habló palabras infladas. Él obedeció perfectamente y llevó sobre sí el castigo que otros ignoraron. Pedro cita al perro y a la puerca como la prueba de que el cambio externo no salva, ¿verdad? Solo un nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza. Solo el Espíritu Santo puede hacer que un corazón codicioso ame la verdad. Solo la gracia de Dios puede hacer que un esclavo de la carne se convierta en un siervo de la justicia. Y aquí está la diferencia entre el moralista y el que ha nacido de nuevo. El moralista
cambia sus hábitos. El que ha nacido de nuevo cambia su corazón. Y no me voy a cansar de predicar esto. El corazón es lo más importante. Lo interior es lo más importante. Porque todo después cambia hacia afuera. El Evangelio no maquilla, transforma. Eso es lo que hace el Evangelio. Pedro nos ha dicho que los falsos están reservados para el juicio, pero también nos dijo, el Señor sabe librar a los piadosos. No dice que los piadosos se librarán a sí mismos. No dice los fuertes se escapan. Dice que el Señor los sabe librar, y de eso deberíamos estar muy agradecidos, hermanos. Él conoce a los suyos, Él los guarda de caer, Él nos redime de todo engaño y Él los conducirá hasta el fin. Amén. Y este capítulo no está en la Biblia solo para alertar a los líderes de la iglesia, para que tengan ojo. Este está para que cada creyente, para que cada uno de nosotros nos examinemos si estamos en la fe. Y sobre todo para que corramos al único lugar seguro, que es Cristo crucificado y resucitado. Este capítulo, como les mencioné en un principio, no es fácil. El capítulo 2 de Segunda de Pedro no es fácil, pero es necesario para la iglesia. Por eso está aquí. Es como una lámpara que Dios enciende en una habitación donde algunos creen estar seguros solo por estar dentro. No. Pedro quiere que los oyentes, o sea, los oyentes a los que le escribió esta carta, y nosotros también, que estamos hoy, nos examinemos a la luz de lo que hemos visto. No para vivir con miedo o paralizados, sino para vivir dependientes del Evangelio, para dejar de ser inconstantes, para dejar de ser débiles e inmaduros. Ahora las preguntas para nosotros. ¿Eres alguien que conoció el mensaje de Cristo, pero sigue siendo un perro que vuelve a su vómito? ¿Te has reformado, pero no has sido regenerado? ¿Has estado cerca del Evangelio, pero lejos de la cruz? Pedro te dice, es peor haber conocido la verdad y no obedecerla que no haberla conocido nunca. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día para dejar de jugar con lo santo y entregarnos completamente al Salvador. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién escuchas cuando quieres nutrirte con la palabra? ¿Buscas enseñanzas que te edifiquen o que te entretengan? ¿Te atraen los que prometen libertad sin cruz? ¿Gracia sin arrepentimiento? ¿O Cristo sin obediencia? Pedro dice que los falsos seducen con palabras infladas. ¿Estás bebiendo de pozos sin agua? Apártate de ellos. Apártate de ellos. Busca pastores, maestros y hermanos que te apunten a Cristo, no a ti mismo. No para sentirte bien contigo mismo. Si enseñas, predicas o lideras, pregúntate lo siguiente. Y si sirves incluso, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Es por amor a Cristo o por algún tipo de reconocimiento? ¿Es para edificar a otros o para proyectarme a mí mismo? Esto también para todos los que sirven dentro de la iglesia. Pedro dice que Balaam amó el premio de la maldad. No hizo magia. Balaam no hizo magia. No cometió herejía doctrinal. Él dijo lo que el Señor le había dicho. Pero sirvió con motivación equivocada. Y este también fue su juicio. Una motivación equivocada. No basta con decir me voy a esforzar más para no caer como ellos. Necesitamos una nueva naturaleza. No solo cambio de hábitos.
Solo el Evangelio puede darnos este nuevo corazón, hermanos. Y solo Cristo puede cambiar lo que amas. Pedro dice, el Señor sabe librar a los piadosos. La pregunta es, ¿estás entre los piadosos? O entre los que están cerca, pero no adentro. Hoy es el día, hermanos, para dejar el cristianismo externo y abrazar a Cristo con todo nuestro corazón. ¿Qué hemos visto hoy? Que hay falsos maestros entre nosotros, no fuera. Se infiltran por apariencia, por carisma, por promesas atractivas, viven por instinto, no por el Espíritu, predican libertad, pero están encadenados. Conocieron la verdad, pero nunca fueron transformados por ella. Y al volver atrás, demuestran que nunca dejaron de ser lo que eran. Pero también hemos escuchado una voz, otra voz, la voz que dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? No librarse a sí mismo, no salvarse por comparación con los peores, sino ser librados por el único justo que nunca pecó, Jesucristo. Entonces, Él es quien vino a buscar a los extraviados, Él es el que murió por los que un día amamos más el vómito que la pureza. Él es que puede hacer nueva todas las cosas. Así que no terminemos con esta palabra con temor o desanimados, sino que terminemos las postrados ante Cristo. Postrémonos ante Cristo, no como un experto en doctrina, sino como alguien que sabe que si Él no te guarda, tú también terminarás en el mismo camino. Abracemos su gracia, caminemos en su verdad y vivamos la justicia que solo Él puede formar en nosotros. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque nos muestra, Señor, claramente de los peligros que hay incluso en la misma iglesia, Señor. Te pido por los líderes, quienes son responsables, Señor, primeramente de salvaguardar, Señor, a los hermanos. Te pido que les dé sabiduría y que siempre puedan estar vigilantes, pero también te pido por la iglesia, porque todos debemos estar vigilantes. Ayúdanos a desechar cualquier duda, Señor, que nos haga pensar que merecemos estar en esta iglesia o en algún servicio, o merecemos, Señor, estar bajo tus pies, Señor. Aleja eso de nosotros y ayúdanos a correr, Señor, a tus pies, porque sabemos que tú eres quien nos guarda. Tú eres quien nos guarda, Señor. Y gracias te damos por eso, porque realmente si dependiera de nosotros, estaríamos acabados, Señor. Gracias te doy por esta iglesia. Cuídala, resguárdala, Señor, y bendice, Señor, a tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesús.